de Nazaret, damos gloria a Dios, ¿verdad? Eso es bueno. Gloria a Cristo. Saque su Biblia, vamos a estudiar un poco la palabra de Dios. Voy a pedirle a Dios que sea tomando el control, voy a pedirle a Dios que sea tomando el control en esta hora. Gloria a Cristo. Amén. Gloria a Cristo. Estoy dando tiempo a que saque su Biblia. Si ya la sacó, que salga. Si no la sacaron, pues gloria a Dios. Y si no la trajo, acérquese a alguien que sea cristiano. No es cierto. Gloria a Dios. Bien. Hemos estado estudiando acerca de la oración, acerca de ver la victoria, ver la vida de Cristo en nosotros. Y hablábamos, ¿verdad?, del testimonio del Señor Jesucristo a través de su vida de oración, a través de esa búsqueda, a través de esa entrega. Si vamos a ir a Lucas capítulo 11, por favor, verso 1. Lucas 11, verso 1. Ya llegó, hermano, Lucas 11, verso 1. ¿Sí? Se aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó uno de sus discípulos, le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Amén? ¿Sí dice así o no dice así? Ok. Bien. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por este tiempo. Háblanos, ministranos, enséñanos, revélanos. Padre, llévanos, Señor, de la mano para que nosotros podamos alcanzar tus planes y tus propósitos. Tu perfecta voluntad, Dios, sea en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor, porque eres tomando el control, Padre, eres cancelando toda obra de las tinieblas, Padre. En el nombre de Jesús, gracias porque tú eres bendición, Padre, Señor, y vida, Señor, en esta noche, Padre, para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, se aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó uno de sus discípulos, le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahora, quiero que usted tome muy en cuenta estas palabras, porque Jesús era un hombre de oración, ¿verdad? Jesús era alguien que se paraba muy de mañana, y entonces él lo primero que hacía era orar. Marcos 1, verso 35. Vaya el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35. ¿Ya llegó? Marcos 1, verso 35. ¿Está ahí? Dice: levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces, si nosotros vemos la vida de Jesús, si nosotros entendemos la vida de Jesús, él todo lo que hacía, hermanos, lo hacía a través de ¿qué? De la dirección del Padre, de la oración. ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19. Evangelio de Juan 5, verso 19. ¿Sí? Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19. Respondió entonces Jesús y díjoles: de cierto os digo, dice, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Entonces, quiero que usted pueda entender esta realidad, mis hermanos, porque cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, nosotros debemos de entender esa vida, debemos de caminar en ese conocimiento, debemos de hacer lo que Dios nos pide a través de la Escritura, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros oramos y somos los únicos que hablamos, pero no tenemos revelación, no tenemos
visión, no tenemos rema, no tenemos pues prácticamente en nuestras vidas eso que anhelamos, ¿verdad? La respuesta. Pero no la tenemos porque no estamos tal vez en ese enfoque o en ese sentir o en esa conexión que debemos de tener con el Padre. Entonces, nuestra vida cristiana en la vida de oración debe ser transformada, porque muchas veces tomamos una base religiosa y tradicional. Pues es que mi abuelita oraba así, yo voy a orar así. O es que mi padrino oraba de esta manera y yo voy a orar como va a ser mi padrino, ¿no? O es que la hada madrina me enseñó que tienen que hacer así las cosas con la varita mágica. Y entonces todo lo que nosotros empezamos a vivir, empezamos a hacer, lo hacemos pero de una manera mecánica y meramente humana. Pero cuando nosotros venimos a la vida con Cristo, cuando nosotros venimos a la vida con Dios, Dios o Jesucristo nos revela que Él veía las cosas. En la oración, Él se le manifestaba la dirección del Padre. Él tenía la visión del Padre. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía, hermanos, sí, lo que tenía que concluir en ese día, en su ministerio, en su caminar. Cuando Él estuvo en esta tierra, Él se movió, pero fue a través de la dirección del Espíritu. Y es aquí donde nosotros tenemos que poner, hermanos, sí, el sentido. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe de ser dirigida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Cuando yo empiezo a ser dirigido por el Espíritu, hermano, entonces mi vida cristiana, ¿sí? no está complacida con lo que he alcanzado hasta ahora. ¿Por qué? Porque lo cierto es que no hemos alcanzado ni lo mínimo que Dios nos ha pedido que hagamos, o que obtengamos, o que alcancemos, o que manifestemos como iglesia. Sí, se oye de milagros, se oye de liberaciones, se oye, hermanos, sí, de poder, de sanidad, se oye de dones, se oye de lenguas, sí, claro. Pero, hermanos, nosotros tenemos que ir más allá. ¿Por qué? Porque Corinto era una iglesia carnal. ¿Una iglesia qué? Carnal. ¿Por qué dice eso, hermano? Cuando usted viene a 1 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 1 al 3, ¿ya llegó? Dice, de manera que yo, hermanos, no los pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice el verso 2, dice, el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no podías, ni aún podéis ahora. Verso 3, dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, Corintios era una iglesia que conocía y se movía ¿en qué? En los dones. Había sanidades, había palabra de ciencia, había palabra de sabiduría, había, hermano, milagros, ¿sí? Había un mover espiritual correcto. Porque cuando usted ve 1 Corintios y 2 Corintios, usted va a ver un fluir del Espíritu Santo en ellas, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a entender, había debilidad. ¿En dónde? En su testimonio, porque les gustaba el pleito, la contienda, vivían en una humanidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vivimos la santidad, eso es lo que Dios nos llamó a vivir. Ok, los dones son necesarios, son necesarios, ¿sí, hermanos? Las ropas sacerdotales traían campanillas y traían frutos, ¿sí? Las campanillas nos hablan de dones y los frutos pues del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esas ropas sacerdotales, si nosotros somos sacerdotes, tenemos que aprender a vivir en ese modelo. Pero es cierto que nosotros como cristianos, ahí regresando al Evangelio de Juan 5:19, tenemos que aprender a ser dirigidos por Dios y a movernos y desplazarnos a través de la dirección del Espíritu, ¿sí? Que nosotros las decisiones que tomemos sean esas direcciones que Dios nos está guiando, ¿sí? Si nosotros vamos a realizar algo que sea testimonio del Espíritu, ¿sí? Porque cuando Él abre, nadie cierra. Y entonces a veces decimos, es que Dios me dijo, y entonces no se cumplió. ¿Te lo dijo Dios o te lo dijo tu emoción? ¿O fue consecuencia del pozole que te cenaste? ¿Qué fue? ¿No? Entonces, es importante que nosotros podamos entender esta realidad, porque Jesús dice que hacía todo lo que veía al Padre
¿Dónde lo veía? Si él se metía a la presencia de Dios, él estaba en esa comunión, él estaba en esa conexión, ¿no? Hay a veces que dicen los hermanos, es que yo tuve una visión, gloria a Cristo, ¿no? Es que yo recibí esto, gloria a Dios. Es que yo estoy viendo que está aconteciendo esto, amén, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que anhelar y expectar más en nuestra vida espiritual. No podemos conformarnos, porque cierto es que tenemos ya tiempo caminando con Cristo. Y ahora el Señor nos quiere llevar a vivir, hermano, una entrega mayor. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos más. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Entonces ya no quiero que me dé nada. Es que nosotros, hermanos, somos la iglesia de Jesús. Una iglesia que no está oculta, una iglesia que es visible, una iglesia donde está el Espíritu Santo señoreando. Entonces, cada uno de nosotros examine su vida de oración. ¿Cómo es tu tiempo de oración? ¿Horas durmiéndote? ¿Horas cabeceando? ¿Horas entre dientes? ¿Horas razonando las cosas? Dices, ay Señor, pues haz esto, pero híjole, yo sé que no lo vas a hacer. Entonces no estás orando, estás razonando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa vida con Dios, nuestra vida empieza a ser totalmente transformada. ¿Por qué? Porque en su presencia, hermanos, sí, todas las cosas son posibles. Entonces, desde ahí nosotros sabemos si estamos en su presencia o no. ¿Sales edificado después de orar? ¿Sales vivificado? ¿Sales en paz? ¿Sales, hermano, reposando? Cuando tú estás en ese tiempo de oración y saliste después de estar con Él, ¿sales, hermano, sí, vivificado por su presencia? Quiere decir que estuviste ahí. ¿Se te quitó el dolor cuando estuviste orando? Quiere decir, hermano, que Él estuvo ahí. ¿Sí? ¿Sí se entiende, hermano? Entonces, nosotros debemos de dejar de tener un pensamiento tradicionista o tradicional, religioso. Debemos de empezar a mirar las cosas como la palabra de Dios nos las marca. Entonces, tu tiempo de oración no puede ser un tiempo más en tu día. Debe de ser el tiempo en tu día. ¿Por qué? Porque es a través de esa dirección del Espíritu que tú vas a llevar la victoria en todo ese día. Que tú vas a poder cumplir los propósitos de Dios en ese día. Que tú vas a alcanzar las metas de Dios en ese día. Porque al otro día tendrá su afán, cierto es. Pero necesitamos nosotros poder comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas hoy. Cada uno de nosotros somos un instrumento de las manos de Dios. Y cuando nosotros empezamos a tener esa dirección de Dios, entonces tu vida de oración nunca va a volver a ser algo más en tu vida. Va a ser lo primero. Jesús se levantaba y lo primero que hacía. Hay veces que nosotros nos abordamos, decimos, híjole, pues ya no pude orar en la mañana, tuve que correr por la leche. Era más importante la leche que la oración, ¿no? O tuve que correr por los bolillos y el jamón, porque si no, ¿qué le daba a mis tesoros? ¿No? O sea, podemos tener infinidad de pretextos, pero lo cierto es que nos podemos levantar más temprano, y entonces darle primero a Dios, y después corra por su leche. Pero es necesario que nosotros entendamos que lo primero en nuestra vida debería de ser estar con Él. Lo primero en nuestro día debería de ser, hermanos, sí, estar en su presencia y poder, hermano, tener esa dirección del Espíritu de qué es lo que Él quiere que yo haga en mi vida, ¿sí? De qué es lo que yo quiero, hermano, que emprenda en mi vida. Porque si no, de lo contrario, hermanos, no vamos a poder alcanzar las metas, no vamos a poder alcanzar los propósitos, no vamos a poder alcanzar, hermanos, en nuestras vidas los objetivos que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces nosotros vivimos ensimismados. Queremos que primero se realice ¿qué?
lo que nosotros queremos. ¿Quieres zapatos nuevos? Primero mis zapatos y después salgo a predicar, ¿no? Ya con zapatos cómodos. Pero no sería primero hacer lo que Dios tiene y después recibirle. Ahora, es importante que nosotros pensemos esta realidad, amados hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra vida cristiana está siendo deprimida y usted no se da cuenta. Porque usted ya tiene así como un conformarse en su tiempo con Cristo. Dice, si estoy con Él, hay veces que quiero cantar, pero a veces mejor no canto porque canto feo. Y es que no le entro a la tonada y mejor me quedo callado. ¿Y qué es lo que Dios mira? ¿Y qué es lo que escuchan los hermanos? Es tu voz, ¿no? Y tú te cohibes por un hermano que también tiene tantas fallas como tú. O a lo mejor más. Bueno, pero como son hijos de Dios, a lo mejor no tienen ninguna falla, ¿verdad? Pero nos estamos viendo o nos estamos midiendo por nuestra carne. Y cuando tú empiezas a entender tu vida con Cristo, entonces tu vida debe de ir en un avance y en un desarrollo constante, en un crecimiento mayor, hermano. ¿Sí? Si nosotros empezamos a entender esta verdad, y nosotros empezamos a entender los planes de Dios en nuestras vidas, tu vida de oración debe de ser más y más de la revelación de Dios, de los planes de Dios en tu vida. ¿Cómo sabía Jesús? ¿Cómo sabía Jesús de ese lugar? ¿Cómo lo veían que oraban sus discípulos, no? Cuando él se levantó, dice que se acercó al discípulo y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Necesitamos lo que tú tienes. Queremos vivir lo que tú vives. Queremos hacer lo que tú haces. ¿Usted quiere hacer lo que hace Jesús? Y mira, vea su tiempo de oración, vea su vida de la palabra. Yo no digo que está mal, amén. ¿Cuántos quieren hacer lo que Jesús hacía? Amén. Esos tres que dicen amén, ¿no? Tienen que ir más en qué? En el compromiso, en la convicción, en la entrega. Imagínense que toda la iglesia dijera amén. ¿Cómo tendrían que estar? ¿Viendo Chavo del 8? ¿Viendo TikTok? ¿Viendo Facebook? ¿Viendo lo que padecen las mujeres? ¿Cómo tendrían que estar? ¿O en dónde tendrían que estar, hermanos? En la oración, en la meditación de la palabra. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Te sientes estresado y ¿qué es lo que haces? Pero que es virtud. Y dices: me tengo que distraer con algo. Es que soy humano y necesito distraerme con algo, ¿no? ¿Por qué no vas a la oración para que recibas de la paz? ¿Por qué no lo adoras? Híjole, hermano, es que eso es. Decía una persona porque no sé si es salva o no es salva. ¿Sí? A usted se le hace fácil hablar de la oración porque es pastor. Yo dije: pues yo he orado aún sin ser pastor. Y creo que tenía más tiempo para orar sin ser pastor que siendo pastor. Entonces, nuestra vida cristiana, hermanos, sí, debe de tener un peso. ¿Con cuánto tiempo se conforma en su oración? ¿20 minutos? No, hermano, ya más, 25. Ah, gloria a Cristo, ya lo aumentó 5, ¿no? ¿De cuánto es su tiempo de oración? No tiene que decírmelo, hermano, no tiene que decir: ay, de todo se quiere enterar. No. Usted tiene que ver más que nada de cuánto tiempo, hermano, sí. Es ese tiempo que usted tiene con Dios, porque si usted no tiene esa vida del Espíritu,
el testimonio de Jesús que él pasaba hasta toda la noche orando, ¿no? ¿Sí o no? Y usted hasta en el servicio está dormido. Es que la culpa es del pastor, ¿no? Pero a veces nosotros queremos, hermanos, sí, hacer las cosas o alcanzar los propósitos de Dios. No podemos velar ni una hora. Hay muchos que dicen, si es servicio de oración, mejor yo me quedo en mi casita porque estoy más cómodo ahí. ¿Y la oración? ¿Cómo quieres alcanzar los objetivos de Dios si no te gusta orar? ¿Cómo quieres entender los planes de Dios si no te gusta leer la Biblia? ¿Cómo quieres ir, hermano, sí, a que Dios te use cuando lo niegas en tu testimonio constante? ¿O cómo te atreves a decir que Dios te habla si te vives viendo el Chavo del 8 o lo que callan las mujeres? ¿O cómo se llama? ¿No? Ahora resulta que no sabe. Entonces, nuestra vida cristiana, ¿sí, hermano? Tiene que saber el peso de realidad, porque, ¿sí? El testimonio del Espíritu, ahí en 1 Tesalonicenses 5, verso 17, dice: orar, oren en todo tiempo, oren en todo momento. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esa verdad, nuestra vida cristiana, ¿sí?, nos lleva a tener un testimonio totalmente distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en la vida con Cristo, ¿sí?, sin excepción alguna, ¿sí?, vamos a ver cómo el Señor siempre tuvo que orar. Fíjese bien, vaya usted a Lucas 5, verso 16. Lucas 5, verso 16. Ya está ahí. Lucas 5, verso 16. ¿Qué dice ahí? Dice la versión de las Américas, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. ¿Qué era lo que hacía él? Oraba, hermano. Oraba. ¿Sí? Dice la versión Nueva Traducción Viviente. Pero Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. ¿Sí? Y usted se acerca cada día más al televisor. ¿No? No, hermano, ¿qué le pasa? Al celular. Gloria a Cristo. O sea, la realidad es que Jesús en donde estaba. Quiero que sopes esta realidad, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué no ocurre el milagro? ¿Por qué no viene la respuesta? ¿Por qué no vemos cambios? ¿Por qué no llega el pródigo? ¿Por qué no llegan los padres? ¿Por qué no llegan aquellos por los cuales yo he orado? ¿Cuánto tiempo ora? ¿Cuánto tiempo ora? Porque Jesús tenía un espacio y ¿qué hacía? Oraba, no le hablaba a la comadre, ¿qué crees, comadre? Quiero que hablar. No, él oraba, él lo comunicaba. Las nuevas, no son buenas nuevas, son las nuevas. ¿Sí? Él, hermano, tenía un espacio y lo primero que hacía era orar. Orar. Tú tienes un espacio y ¿qué es lo que dices? A ver, es cuando prende esa televisora que quiero acabar la serie. Pero lo cierto es que Jesús tenía un tiempo disponible, hermanos, y él lo que hacía era orar, hermanos. Y en verdad que si nosotros queremos alcanzar los planes de Dios, si nosotros queremos entender la voluntad de Dios, si nosotros queremos hacer, hermanos, sí, ese testimonio de vida en esta tierra. Yo no sé si usted tenga un anhelo que un día llegue ese momento en que puedan traer los enfermos en lechos o en sillas de ruedas y nada más al atravesar la puerta y decir sanado. No,
No sé si usted tenga un deseo, un anhelo, porque se paga un precio, ¿no? No nada más es de vivir de emociones e ilusiones. Sí, Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Pero ¿dónde anda usted? Afanado, hermano. Es que necesito tantas cosas. En este año me tenía que hacer millonario y se va y no lo veo. Entonces, la realidad, mis hermanos, es que cuando nosotros estamos con el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Es importante que nosotros podamos vivir esa vida de preparación. Ahí usted a Mateo 14, verso 23, aunque ya lo hemos leído, pero quiero que usted vaya. ¿Llegó? Amén. Dice, una vez despedida la multitud, subió al monte a solas, ahora, y cuando llegó la noche, estaba ahí. Estaba solo. ¿Qué estaba haciendo? Orando. ¿Sí? Y entonces, en la noche estaba orando y en la mañana ¿qué estaba haciendo? No corría por la leche, ¿va? Ni en la noche corría a ver qué aprendía, porque ni había día. Es que eran tiempos diferentes, hermano. Son las mismas cosas ahora. El Hijo de Dios debe estar consciente de que tiene que tener comunión con el Padre. ¿Sí? Es importante que usted sepa, ¿no?, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pues vivir en estos tiempos, porque nuestra vida cristiana siempre vamos a excepcionar una verdad, es necesario. Fíjese, quiero que usted vaya ahí a Juan 6. Déjeme ver Juan 6. Vamos ahí. El verso 14. Dice, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces Jesús, sabiendo que iban a venir para apoderarse de él, ¿para qué? Apoderarse. No de las palabras, ahora vamos a ver si está ese mismo peso en otro lugar. Bueno, fíjense bien lo que dice la Reina Valera Gómez. Y percibiendo Jesús que había de venir para tomarle por fuerza. ¿Para tomarle por qué? Por fuerza, dice, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué estaba haciendo en el monte? ¿Qué estaba haciendo? Orando, bueno, porque nosotros ya vimos que él se apartaba ¿dónde? A orar, ¿no? ¿Qué le querían poner? Órale, hermano, ahí está el púlpito. Ahí está el micrófono, usted que canta bonito. Y a Jesús lo querían para ponerlo, ¿por qué? Porque les había dado de comer, hasta rodar. Sí. Entonces dijeron, verdaderamente este es el profeta. Ya no vamos a trabajar, vamos a comer diario, gloria a Cristo. Y vamos a quedar bien redonditos. Y hermano, dice que cuando él discernió y entendió que lo quería tomar por la fuerza para hacerle rey, él se apartó y fue al monte. ¿Sí? Y estuvo ahí solo. Sabemos que estuvo orando. ¿Qué oraba? Quítales toda confusión a estas personas. Que te puedan ver a ti y no su comodidad. Bien. Y cierto es que él estaba orando, ¿no? Y entonces, si nosotros empezamos a entender los planes y la voluntad de Dios, mis hermanos, sabemos que el Señor, en sus tiempos de oración, ¿sí?, normalmente, cuando él tenía una situación, un conflicto, lo que iba a hacer orar. ¿Qué hace lo que usted cuando tiene un conflicto? Un conflicto con algún líder. ¿Por qué quiénes creen que lo iban a tomar para hacerlo rey? Pues los líderes, ¿no? Decían, vamos a darle una moneda para que nos la multiplique. Pero él decía, mejor no voy a hablar. Cuando nosotros
tenemos un conflicto, cuando nosotros empezamos a tener ciertas circunstancias de nuestra vida, tenemos que tomar dirección a través de la vida del Espíritu. Y entonces tenemos que ir a la oración, tenemos que ir a la entrega, tenemos que ir, hermanos, sí, a la dirección que Dios quiere darnos. Porque a veces son las emociones. Hoy en día alguien que le diga, pues tú que tan bonito hablas, tan elocuente, hijo, es que tienes unas palabras que no sabemos qué hacer contigo. Ahí está el público. Usted está destinado para ser pastor. Y hay muchas cosas, pero Jesucristo, lo que Él quería era cumplir con nosotros. Yo no vine a gobernarlos, yo vine a darles testimonio de que Cristo está vivo. Mi corazón consciente de los planes de Dios. Ok, vaya usted a Lucas. Vamos mejor a Juan 12, porque Lucas ya lo vimos. Juan 12. ¿Llegó? Evangelio de Juan, capítulo 12. Ahí en el verso 7. Dice, entonces Jesús dijo, déjala. Alegren si aquí queda guardado esto, porque a los pobres siempre les tenéis con vosotros, pero a mí no siempre ¿qué? O me tendréis. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Jesús, hermanos, sí. Cuando a él lo vinieron a ver los griegos, él habló. Mi padre, o mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y él sabía, porque cuando vinieron los griegos a verlo, dijo, la hora ha llegado. ¿Sí, hermano? Y entonces, cuando nosotros empezamos a entender, hermanos, esta parte, sabemos que el Señor quería llevar, hermanos, sí, una fase totalmente distinta. Él fue ungido. ¿Para qué? Para hacer doctores. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Él sabía que iba a llegar esa mujer y lo iba a ungir. ¿Lo sabía o no lo sabía? Entendiendo la vida de Jesús, hermano, él sabía lo que iba a vivir, ¿no? Porque él les dijo, vamos a Jerusalén y voy a padecer, ¿de qué? De los ancianos y de los sacerdotes, ¿no? ¿Sí o no? Entonces Jesús sabía las cosas y cuando esta mujer llegó, ¿verdad? Y destapó, ¿verdad? Ese perfume de nardo, de muy caro, ¿verdad? Y se lo puso, le dijo, déjeme, porque eso es necesario. Ahora, nosotros sabemos qué es lo que viene, pero no sabemos nada, hermano. Ni siquiera sé si voy a comer pan. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, hermanos, nosotros vivimos una búsqueda con Cristo. ¿Sí? ¿Cómo Jesús le supo responder al discípulo? Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo le pudo responder? Él estaba orando. Yo digo que esto es del Padre y el Padre le dijo, tú vas a orar así. Diles cómo tienen que orar. No se le iba ya nada. Todo lo tenía bajo la dirección del Espíritu. Y luego tú dices, es que no puedo orar en el modelo del Padre, porque mi oración es más efectiva. Yo oro como mi abuelita me enseñó, o como la hada madrina me ha enseñado. Aleluya. Y lo cierto es que la vida y el modelo del Espíritu
Surgió de un tiempo ¿de dónde? De oración. Jesús terminaba de orar, cuando le preguntaron, él les dijo, van a orar así. ¿Por qué? ¿En dónde lo vio? Esto se pone interesante, ¿no? Porque entonces Dios quiere llevarnos a vivir una vida totalmente distinta, enfocada en ¿qué? En la guía del Espíritu Santo. ¿Y cómo la vamos a obtener? ¿A través de qué? De la oración. A través de la oración. ¿Quiere tomar usted decisiones correctas? ¿Qué tiene que hacer? Orar, orar y orar y seguir orando. Quiero alcanzar los propósitos de Dios. Quiero ser usado por Dios. ¿Qué tengo que hacer? Orar, encenderme en el fuego. Encenderme en el fuego, hermanos. Porque si yo no me enciendo en ese fuego, hermano, usted está apagado, usted está insensible, usted está apático, usted está, hermano, conformado. ¿Sabe por qué? Porque dejó su vida de oración. Porque dejó su estudio de la palabra. Porque es más fácil hacer algo físico, ¿no? Hay muchos que dicen, miren, yo no lo digo por nadie, soportenme tantito, por favor. Hay muchos que dicen, me es más fácil barrer que leer. ¿Usted qué dice? ¿Qué es más fácil? ¿Barrer o leer? Ay, hermanos espirituales. Yo leo, hermano, gloria a Dios. Mírenme. Pero, a ver, ¿qué es más fácil? Cuando sea la verdad, díganme. ¿Barrer o leer? ¿Qué es más fácil? ¿Comerse un cheto o una zanahoria? No, pues el cheto. Gloria a Dios. Bueno, pero fíjese, quiero que usted vea esta realidad, hermano, ¿sí? La vida de oración tiene un precio. La vida de oración tiene un precio. Y hermano, y así como usted se prepara, ¿no? Dice, ahora sí voy a hacer ejercicio hasta que me crezcan músculos, hasta que me estar guapos. Hermano, entonces usted dice, ahora sí quiero orar hasta ver tu gloria descender en mi vida, hasta ver tus propósitos cumplirse en esta tierra, hasta ver la salvación de los que amo, ¿no? Tendría que ser así. Pero usted me dice, ya oré. Padre, gracias por los alimentos. También por el que cocinó. Ay, Señor, se me estaba pasando. También gracias porque llegué a tiempo a la escuela. Amén. No, es que vida de oración tiene, ¿no? Pero lo cierto es que en el modelo del Padre nuestro, o la oración del Reino, o la oración del Hijo, usted va a poder ver la bendición y va a poder ver la victoria. Amén, hermano. Ok, y nos quedamos ahí en esa introducción. Póngase de pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Dile, Señor, gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu infinita misericordia. Dile, gracias por tu cuidado diligente. Gracias por todo lo que tú obras y operas en nuestras vidas. Padre, estamos reunidos en esta noche dándote gracias por tu amor y tu bondad. Señor, gracias, Señor Padre, porque eres tú, Padre Celestial, derramando, Padre Señor, esa necesidad en nuestras vidas. Padre, trayendo esa necesidad a nuestras vidas, Padre, para buscarte, para inquirir de ti. Señor, pon en nuestras vidas, Señor, ese corazón, Padre Celestial, que pusiste en estas, Padre Celestial. Esa necesidad, Padre Señor, que pusiste en los discípulos. Padre, un corazón dispuesto para inquirir de ti. Un corazón dispuesto, Padre Señor, para estudiar en tu palabra, Señor, y enseñarla, Padre, así como tú lo hablaste. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú traigas, Señor, esa búsqueda. Padre, y podamos llegar, Padre, a la estatura del varón perfecto. Padre, Señor, quita ese confort, Padre Celestial. Quita esa comodidad en nuestras vidas, Padre, Señor. Y pon ese deseo y ese anhelo, Padre, de buscarte, aún de madrugada, Padre, siendo muy de noche. Padre Celestial, que podamos tener, Padre, esas noches con Jesús, que podamos vivir esos tiempos en oración, esos tiempos en vida, Padre, y que podamos hacer tu perfecta voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque eres trayendo, Padre, esa unción fresca, esa unción
disposición para buscarte, Padre, en todo